Hemos visto a los animales homotermos, poiquilotermos, heterotermos. Son animales que cambian su temperatura o mantienen su temperatura constante. Pero la temperatura es de ellos. Ahora vamos a ver cómo los animales pueden tolerar la temperatura ambiental. ¿Qué rango tienen para tolerar? Si toleran poco o toleran bastante. Entonces, según ese criterio, vamos a tener dos tipos de animales. Los animales euritermos. Los animales euritermos y los animales estenotermos. Los euritermos son aquellos que toleran amplias variaciones. Amplias variaciones de temperatura ambiental. Muy bien, esos son los animales euritermos. Tenemos los animales estenotermos. Son animales que no toleran amplias variaciones de temperatura ambiental, o en todo caso ponemos toleran pocas variaciones. Toleran pocas variaciones de temperatura ambiental. Muy bien. Ahora, la anchoveta, que es bien conocido en nuestras aguas, en nuestro litoral, en el mar frío, es un animal estenotermo. Porque la anchoveta no tolera amplias variaciones de temperatura ambiental. ¿Qué pasa cuando hay un fenómeno del Niño? Las aguas cálidas del norte vienen hacia el sur, vienen hacia nuestras aguas, donde está la anchoveta. La anchoveta muere, o en todo caso, para no morir, ¿a dónde se va? Hacia el sur. Migra hacia el sur y Chile se beneficia con nuestra anchoveta. Entonces no nos conviene un fenómeno del Niño, ya que la anchoveta es un animal estenotermo. Bien, lo mismo que la trucha, se encuentra en ríos, en aguas más frías. La trucha también es un animal estenotermo, ya que si se le pone en aguas de 25 grados, 30 grados, esa trucha muere. No tolera amplias variaciones de temperatura ambiental. Animales euritermos, como por ejemplo la mosca, la rata, el perro, son animales que toleran amplias variaciones de temperatura ambiental. Por eso es que a estos animales se les puede encontrar en muchos lugares, al margen de la temperatura. Bien, entonces hemos visto a los animales según la temperatura. Ahora veamos por acá la dinámica de poblaciones. Tenemos por acá la dinámica de poblaciones. Recordando que una población viene a ser el conjunto de individuos de la misma especie que se encuentra en un determinado lugar y en un tiempo determinado. Eso viene a ser una población. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las truchas que se encuentran en el río Santa, muy bien, en el año 2017, esa es una población. Si decimos las truchas que están en el río Santa en el año 2017 y las truchas que estuvieron en el río Santa en el año 1985, ¿están en el mismo lugar? Sí. ¿Hablamos de truchas? Sí, pero no en un mismo tiempo. Por consiguiente, no serán integrantes de una misma población. O decimos las truchas que se encuentran en el río Santa en el año 2017 y las truchas que se encuentran en el río del Mantaro, en el Valle del Mantaro, en el año 2017. Coinciden el tiempo en el año, pero están en diferentes lugares dichas truchas. Por consiguiente, no serán miembros de la misma población. Entonces, la población es el conjunto de individuos de la misma especie que se encuentra en un determinado lugar y además en un tiempo determinado. Bien, a ver, vamos a tener acá, ya que estamos hablando de truchas, a ver, ponemos acá,
unos pececitos, ¿ya? Pueden ser truchas, pueden ser anchovetas, bonitos, todos de la misma especie. Muy bien, entonces ahí que tenemos a una población. Muy bien, ¿qué va a pasar con esta población? Esta población puede aumentar, puede disminuir su número, claro que sí, dependiendo de algunos parámetros. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá el parámetro natalidad, N de natalidad. ¿Qué pasa cuando hay nacimientos? Cuando hay natalidad, el número aumenta, por eso ponemos más. ¿Qué pasa cuando hay muertes? Cuando hay mortalidad, M de mortalidad. ¿Qué pasa con este número? Disminuye, por eso ponemos menos. Otro parámetro, la inmigración. Inmigración, I de inmigración. ¿Qué pasa cuando hay inmigración? Cuando llegan pececitos de otras poblaciones a esta población, aumenta el número. Hablamos de la emigración. Emigración, E de emigración. Es decir, cuando los pececitos de esta población se van ¿a dónde? A otra población. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el número. Según estos 4 parámetros se calcula la tasa de crecimiento de una población. Esa tasa de crecimiento depende de estos 4 parámetros. Muy bien, ¿qué decimos? La natalidad más la inmigración, los que hacen aumentar. ¿A eso qué le restamos? La mortalidad con la emigración, los que hacen disminuir. ¿Ya? Entonces, los que hacen aumentar, ¿qué le restamos? Los que hacen disminuir. Y así se calcula la tasa de crecimiento. Muy bien. ¿Qué pasa si, vamos a poner acá, si la tasa es mayor que 0? Si la tasa es mayor que 0, es decir, natalidad con inmigración es bastante, mortalidad con inmigración es poquito. Acá en la gráfica, hay bastante nacimiento, bastante llegada. Hay poca muerte, poca salida. Por eso la tasa es mayor que 0. La tasa es positiva. ¿Qué pasa con la población? La población aumenta. La población crece. Muy bien. ¿Qué pasa si la tasa es menor que 0? Es decir, mortalidad con inmigración es grande a comparación de natalidad con inmigración. Es decir, hay más muerte, hay más salida, hay pocos nacimientos, pocas llegadas. Por eso es negativo. ¿Qué pasa si la tasa es negativo? Si la tasa es negativa, entonces, ¿qué pasa con la población? La población disminuye, la población decrece. La población disminuye, la población decrece. Muy bien, ¿qué pasa si la tasa es igual a 0? Es decir, la suma de natalidad con inmigración va a ser igual a la suma de mortalidad con inmigración. Por eso esto sale 0. Si la tasa es igual a 0, entonces la población no crece ni decrece. ¿Qué decimos? La población se encuentra ¿dónde? La población está en equilibrio. ¿Ya? Ahí entonces está la dinámica de poblaciones. Ahora hablamos por acá acerca de la cadena. Vamos a hablar acerca de la cadena alimenticia. Cadena alimenticia o también denominada cadena trófica. ¿Ya? De eso vamos a hablar a continuación.